Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos a Lucario a nivel 50 gracias a Charlie P50. Un saludote enorme para Raven, Carlos, Dani y a todos los Pokéhunters. Ay, se me lengua la traba tan temprano. Toditos los Pokéhunters, un abrazo enorme a la distancia y espero que estén celebrando un muy buen domingo, al igual que tú que estás viendo este video. Contraataque esfera oral y bola sombra, los buenos ataques que puede tener, a menos que quieras derivarlo ahí con algún puño incremento. Pero había empezado muy mal Elite, tiene 3056 de CP, debilidades al ser un Pokémon de tipo lucha al cero, al fuego, al lucha, al tierra y resistente al acero, al planta, al hielo, al dragón, al siniestro, al normal y doble, al bicho, al roca y al veneno. 50.000 polvos estelares y 50 caramelos su segundo ataque, pero si lo tienes en la versión anterior a Riolu, te cuesta solo 10.000 polvos estelares y 25 caramelos, así que dale mejor su segundo ataque cuando lo tienes bajo. Al evolucionarlo puedas tenerlo con esa ventaja que tienes y ya no estar gastando 50.000 polvos estelares. 211 en el ataque me parece una muy buena barbaridad de daño. 134 en la defensa y en el HP la estamina 157. Siento que es un Poké más o menos promedio que puede aparecer en la Liga Ultra, pero si tiene ese ataque pues a la Master hay que darle con todo. Y encima que está con todos los legendarios que puede aparecer uno a nivel 50, todos siguen a niveles 40. Le va a lanzar el ataque, que tiene un escudo más, que se puede defender, que le lanza bola sombra, que es súper eficaz. Le lanza primero y tiene esa ventaja para que pueda ir con todo súper eficaz y se lleva el primer combate en el segundo Garchomp versus Melmetal. Ahora sí tiene Elite favorable porque ninguno de los dos ataques son efectivos versus Garchomp, a menos que lo pueda tener legado. No he visto el ataque que puede tener, capaz lo tiene con bucle de arena. Sí, lo tiene con tierra viva, este es el legado. Le lanza el primero, que puede utilizar su primer escudo Groudon, y si se da cuenta el rival de que no ha cambiado es por algo y se queda para lanzarle uno más. Pero como también quiere lanzarle el terremoto porque puño fuego no le va a hacer nada, es un daño neutral, necesita quedarse el rival y utilizar su primer escudo para que pueda conectar con todo el terremoto. No lo hace, también decide quedarse. Puede lanzarle cualquiera de los dos ataques, puede ser tierra viva. El enfado ya está en ese rango de que pueda lanzarle uno o el otro. Si hubiese tenido Garchomp Garra Dragón, hubiese sido un muy buen Poké para mí porque tiene ya toda la base necesaria para tener todos los ataques de tipo tierra. Aún faltan muchos ataques porque aprendan todos los Pokés hasta el día de hoy. Y sale Snorlax. Lo que puede pensar el rival es que puede tener el puño incremento, por eso capaz lo puede dejar pasar el primero. Esfera súper eficaz Snorlax y queda Melmetal detrás para que le lance uno más y es un muy buen daño, un muy buen ataque que le hace one shot con eso de que tenía de vida, lo tenía preparado y ya está. Garchomp, uy no, si es que tiene enfado le hace súper eficaz. El bola sombra es daño neutral, le puede hacer una buena cantidad de daño, pero no es tanto como si fuera un enfado y teniendo bonus stab. Agárrate, le lanza tierra viva, capaz no lo tiene así. Tierra viva sí, lo mejor que puede tener es el enfado, tiene que tener un ataque de tipo dragón sí o sí, quiera o no quiera, necesita lanzarlo, aunque tierra viva también es tremendo daño. Quiere utilizar sus dos escudos, puede que lo haga, lo hace, quiere ganar la prioridad. Esto están viniendo muy bien para lanzar un bola sombra, si no un viento asiago, y el viento asiago tiene esa ventaja que puede bustearlo en el ataque y la defensa. Y hablando del rey de Roma, el busteito que se suma un rico domingo relajante en esta parte que tenemos en América del Sur, pues tenemos un poco lo que es el invierno, y si estás en América del Norte o Europa puedes tener un rico calorcito, así que cuál de los dos puedas tener, a disfrutarlo con esta estación y cuidándose siempre. Viento asiago, uno más, si es que tiene el busteo necesario, le va a hacer tremendo daño. Utiliza su último escudo y sale Lucario para lucirse, sale Lucario que Metagross tenía detrás, que el bola sombra le hace súper eficaz y con 211 de ataque, amigo, súper eficaz toda la vida. Agárrate, qué cochino Lucario. Todo lo que tiene en el ataque lo carece en la defensa, ya te das cuenta, no es muy efectivo, lo podía haber resistido por ser del mismo tipo, pero ahí te das la cuenta de que otra vez segundo se me lengua la traba. Creo que va a haber un shot porque se me lengua la traba del día, pero ahí te das cuenta lo malo que puede ser en la defensa y lo buenísimo que puede ser en el ataque. Súper eficaz, cambia muy rápido y sale Garchomp a lanzar tierra viva. Le queda Mewtwo detrás a lanzar el muy buen ataque que tiene, que es tierra viva, antes de que pueda lanzarle bien sea el bola sombra o puede hacer el el ataque de tipo psíquico, o puede hacer el rayo hielo que les
es súper eficaz. Tantos ataques que puede aprender Mewtwo, al igual que Mew Mew si aprende todos los ataques. Y capaz en un futuro podamos tener a un Mew a niveles 50, si es que más adelante ya puede haber esas incursiones de Pokémones singulares. Quizás pueda haber. Y en el Community Day que vamos a tener de Tepic, ya sabes que van a venir todo. Y mañana empieza la Copa Elemental. Y déjame en los comentarios si quieres tener esa copita. Yo te voy a responder. Yo leo todos los comentarios que me dejan, absolutamente todos, para ver qué es lo que vamos a traer para el canal. Si es que quieres tener algunos equipos para iniciar, algunos que estén muy bien balanceados, porque el meta no va a cambiar mucho. Está pues entre de que va a ser Ducklett, entre que va a haber Cotton, al igual que ya hemos tenido la Copa Baby. Ya nos han ido preparando. Niantic no hace las cosas en vano. Y así que ese Bidoof que estás atrapando, que tiene bola sombra, rayo y rayo hielo, pues más adelante pueda servir. Quizás sí, quizás no, quizás puede quedarse de adorno, pero Niantic hace las cosas por algo, así que por si acaso te lo ha dejado con el 500 de CP de que pueda servir. Y aparte su copita que va a tener Bidoof, así que es importante poder tener cualquiera de esos y aprender sus muy buenos ataques. Va a venir mejor. Tenemos eso de que puedan venir los mejores equipos. Y si este video llega a recaudar muchas cantidades de likes, toda la semana vamos a tener pokés de la Copa Elemental. Y un poke que me han tenido ahí, que José Dutrate, este poke a niveles 50, que sea en la Master, y lo tengo preparado. Ya me han enviado ese video. Sí, se hemos demorado mucho. Les dije hace como un mes de que quizá podía venir ese video. Ya ha tenido que pasar todo un mes para que pueda venir ese videazo, y ya está en el canal. Así que si llegamos a una muy buena meta de likes, les traigo sorpresón de video que va a venir más adelante durante esta semana, y también toda la Copa Elemental, lo cual quieren ver. Si quieren ver toda la Master, a cuál se van a dirigir ustedes. Viento Asiago ya es suficiente para que le pueda lanzar. No creo que vaya a ser un ventisca, no creo que vaya a ser un rayo. Este es surf adicional, así que lo puede resistir y te lo farmeas. Al farmeártelo te da la oportunidad de lanzarle el Viento Asiago para el bite a ese Giratina, y encima todavía te queda el bola sombra. El bola sombra que le hace súper eficaz, y que utilice sus dos escudos es mejor porque cambias rápido a Mammoth y le vas a lanzar los nieve polvo y cambia rápido. Pero a Lucario, ¿qué pasó aquí? Me hubiese gustado que hubiese entrado con el siguiente para que sí le quede Lucario al final, porque todavía no conoce cuál es su último poke, y lo ha resistido. ¡Qué grande! Sale Mewtwo, sí, todo hubiese estado emparejado porque le sacaba el poke que necesitaba. Al final salía Mewtwo y se emparejaba con Lucario, que le hace súper eficaz. No puede ser, Lucario, todo lo que tiene, toma harto chocolate esfera oral, uno más y ya está. Por más de que escude no va a poder hacer nada, porque le queda un Mammoth que es todo, y encima con dos escudos, por más que le lance dos bolas sombra, cosa que es mejor que haya sacado su Giratina para que drene energía, le quiere dar la cerecita del pastel con él. Y adicional, si es que aún no me sigues en mis redes sociales, pues te he dejado un hermoso wallpaper de la miniatura, de esta miniatura que has visto en el video por la cual te has dirigido aquí. Pues de eso les estoy dejando en todas mis redes sociales para que puedas descargarlo, para que puedas tenerlo ahí y disfrútalo. Si es que lo quieres tener como fondo de pantalla, o también para tu colección de fondos, te va a ir muy bien que puedas llevarlo. Que le lance excelente, Avalancha decide bloquearlo porque puede tener el ataque, puede tener el tierra viva que le hace súper eficaz. Está en ese rango de que puede dejarle un poquito o un pelín al menos de que puede defenderse, pero decide escudar. No le queda mucho, que tiene que lanzarle muy rápido porque también farmea muy rápido el Landorus, y no lo hizo. Menos mal, pensé de que iba a llegar con un píxel al menos de la vida, porque a veces pasa así. Sale Zekrom, Pokémon de tipo eléctrico dragón. Esto es un daño neutral, y dos avalanchas es mucho daño para Zekrom. Y lo mejor que va a tener, o la estrategia que puede tener, es lanzar el Voltio Cruel antes de que vaya a cambiar de poke. Puede hacerlo, o capaz puede hacer el bite con el Garchomp, le queda un poco y sale Darkrai para que Lucario pueda lucirse un Pokémon de tipo siniestro versus un Pokémon que va a salir con los ataques de tipo lucha. Agárrate y le da y no consejos. Por poquito puede lanzar Darkrai todo el ataque que tiene. Y Zekrom, déjalo, no le escudes, quiero ver cuánto daño le hace. No, termina escudándolo. Enfado, lo podías haber resistido, y le da la cerecita del pastel al último combate que nos queda el día de hoy. Electivire Oscuro, que es tremendo poke, creo que lo tiene a nivel 40, imagínense a nivel 50. Lo malo es que ha aprendido ataques que no deberían, al igual que Magmortar. Cada uno se ha cambiado de ataque y no hubiese sido así. Hubiese sido mejor que cada uno aprenda otro ataque especial y pueda darle un poco más de cobertura para que todos los que tienen, o hasta el momento yo también lo puedo tener, podamos usarlo, que tenga un derivado para usar cualquiera de sus ataques. Pero le sacan uno más, Giratina, le sacan el Viento Asiago, que le va a ser súper eficaz. Puede resistirlo a pesar de que está en ese rango de vida, pero decide escudar, quiere guardárselo para que pueda lanzar al menos su bola sombra. No creo que vaya a ser psíquico, y si es que lo es, pues lo tiene preparado para... ¡Ay, no! Era el bola sombra y lo deja pasar. Viento Asiago uno más, y el rival lo puede dejar pasar, no hay problema, porque entra a farmear. Giratina está en un rango de farmeo
que quiere hacerlo así, no sé por qué. Quiere lanzarle el ataque, si hubiese guardado ese escudito que le iba a valer mucho más. Y el bola sombra le hace súper eficaz. Entra Lucario a farmear mucho con esos contraataques, a pesar de que no iba a hacer un tremendo daño. Y Garchomp recibe el esfera oral. Ojo que ningún ataque tipo lucha he visto que le haga tanto daño a Garchomp como lo hace. ¡Ay, no! Como lo hace Lucario, más de la mitad de la vida. Le ha dejado un cuartito, menos del cuartito. No puedo decir octavo porque octavo es un pelín más nada más. Ahora sí, lo ha dejado con octavo de vida y a básicos es suficiente para que pueda ganar. Tremendo Lucario, uno de mis pokés favoritos. Así que si te preguntan cuál es el poké favorito de Josedu, está dentro de su top 5 que él tiene, o su top 6. Tengo ahí top, así que este es uno de ellos. Pues nada más, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video, poniendo en la sección todas. Así YouTube te avisa todititos los que vienen. Yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!